Sean muy bienvenidos nuevamente en esta oportunidad en la unidad 5, lección 2.2, en la cual estudiaremos el segundo criterio de semejanza de triángulos correspondiente al noveno grado, por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. El problema inicial plantea lo siguiente. Para los triángulos ABC y DEF, el ángulo B es igual al ángulo E, como podemos observar. El ángulo B mide 45 grados y el ángulo E mide 45 grados. Y el ángulo C, que mide 75 grados, es igual al ángulo F, que mide 75 grados. Entonces, a partir del hecho de que tenemos una pareja de ángulos iguales, se pregunta, primero, ¿cuál es la medida del ángulo A y cuál es la medida del ángulo D? Y luego pregunta, ¿son ambos triángulos semejantes? Analicemos entonces esta situación. Primero, lo que vamos a hacer es que vamos a denotar por X a la medida del tercer ángulo, que en este caso, dado que los dos ángulos restantes son iguales, entonces el tercer ángulo también deberá de ser igual. Utilizando la propiedad de la suma de ángulos internos en un triángulo, la cual dice que es igual a 180, tenemos lo siguiente. 45 grados más 75 más X tiene que dar 180. 45 más 75 es 120 grados, más X igual a 180. Luego pasamos a restar al 120 y queda que X es igual a 180 menos 120, obteniendo así el valor de X, que es igual a 60 grados. Bien, entonces, además, se solicita en el libro que ustedes midan con una regla la longitud de los lados de cada triángulo. Entonces, y a partir de ahí verifiquemos si son proporcionales o no. Tenemos entonces el primero, que mide 1, y el correspondiente tenemos que mide 2.5. De igual manera, medimos el otro, mide 1.4. El siguiente tiene una medida de 3.5. Finalmente medimos el último lado, que tiene 1.5, y en el otro triángulo tiene una longitud de 3.75. Entonces, acá tú puedes comprobar de que al formar estas razones de 1 con 2.5, 1.4 con 3.5 y 1.5 con 3.75, resulta ser una proporción, es decir, que al hacer el cociente de cada una de esas razones, el resultado que se obtiene es el mismo. Entonces de acá podemos ya concluir en que si en dos triángulos estos comparten dos ángulos correspondientes con igual medida, entonces los lados van a ser proporcionales y por lo tanto los triángulos van a ser semejantes. Y es precisamente lo que se formaliza en la conclusión mediante el segundo criterio, que se llama AA, que significa ángulo-ángulo, y se expresa de la siguiente manera. Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, que basta con que dos triángulos tengan iguales los dos pares de ángulos, ya no necesitamos conocer nada de la proporcionalidad de los lados para asegurar definitivamente que los triángulos son semejantes. Así, por ejemplo, pregunta, ¿son semejantes los triángulos mostrados en la figura? Y tenemos esta figura, el triángulo ABC y el triángulo DEF, en el cual observamos que el ángulo A es igual al ángulo E, es decir, ambos miden 80 grados. Sin embargo, tenemos un ángulo C que mide 40 y tenemos un ángulo F que mide 60. Por lo tanto, no puedo asegurar por el momento si son o no semejantes. Entonces, veamos qué sucede con el ángulo B. A lo mejor el ángulo B me da alguna pista. Si tomamos el triángulo ABC, sabemos que la suma de sus tres ángulos tiene que ser 180.
Entonces tenemos que el ángulo A vale 80, el ángulo B no lo conocemos y C vale 40. Al sumar tiene que darme 180. Sumamos 80 más 40 y obtenemos entonces que el ángulo B más 120 es igual a 180. Despejamos B pasando a restar el 120 y tenemos que el ángulo B es 180 grados menos 120 grados. Es decir, que el ángulo B mide 60 grados. Entonces tenemos que este ángulo mide 60 grados. Y al comparar este ángulo con alguno de los que están en el triángulo DEF, observamos que el ángulo F también mide 60. Por lo tanto, podemos hacer esta observación. El ángulo B es igual al ángulo F, ya que ambos miden 60 grados. De igual manera, el ángulo A es igual al ángulo E, que ambos miden 80 grados. Por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, puedo afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo EFD. Muy bien. Entonces, aplicando esta teoría y aplicando este criterio, te invito a resolver los ejercicios que se te plantean a continuación. En el número 1 dice, usando el resultado descrito en la conclusión, determina en cada caso si los triángulos son semejantes. Si los ángulos que me dan no puedo establecer semejanza entre ellos porque ellos no son iguales, hacemos como en el ejemplo. Buscamos el tercer ángulo en uno de los dos y luego comparamos. Bien, eso es todo entonces y nos vemos en el próximo video.